Que el Señor nos bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de nuestra radio. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos concede de dirigirnos a ustedes gracias a este sistema de ondas, ¿verdad?, radiales, por medio de las cuales pues podemos llegar hasta la intimidad de su hogar y hasta la intimidad de su vida, para pues edificar nuestra alma gracias al santo y bendito evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios, pues es Él quien nos permite ejercer este hermoso privilegio. Hoy en esta hermosa hora le voy a invitar a usted, hermano, amigo, que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del versículo 37 en adelante. Dios bendiga a todos los hermanos batanecos que nos sintonizan en diferentes partes de nuestro país y en diferentes partes del mundo. Dios bendiga al joven, a la señorita, al anciano, al niño también que está escuchando esta hermosa radio en esta hora. Dios bendiga su vida, bendiga su familia, su hogar, su trabajo, su negocio, si es que tiene algún negocio. Que Dios lo bendiga. Deseamos que Dios esté con ustedes, los guarde y los proteja siempre. Dijimos Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 40. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, eterno Señor Jesucristo, por el privilegio enorme que nos concedes en este hermoso día, de tener vida y de poder reflexionar, Señor, en tu santo y bendito evangelio. Gracias, Señor, porque es tu voluntad que estemos en cabina de radio El Verbo Divino, para poder, oh Dios, meditar en tu santa y bendita palabra. Padre amado, te suplicamos que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro corazón y nuestra alma, para que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestra vida. Te suplicamos, Dios, que ayudes a mi hermano, mi amigo que está en sintonía con nosotros, que tú le des, Dios mío, por medio de esta palabra, una esperanza de vida, una oportunidad de salvación, que tú, oh Dios, abras sus ojos espirituales y él pueda entender que la palabra no viene para confrontar ni avergonzar a nadie. La palabra viene para que nosotros, oh Señor, nos pongamos alertas, nos pongamos atentos a cuál sea tu voluntad, a cuál es el propósito tuyo, Señor, para con nosotros. Dios amado, tú eres el dueño del cielo, de la tierra y el mar. Tu palabra dice que tú eres el dueño de todas las almas, que tú eres el dueño de todos los seres humanos. Te pedimos, Señor, que tomes control de la vida de nuestro hermano, de nuestro amigo, para que en esta hermosa hora pues podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra. Que esta palabra, Dios mío, nos ayude, Señor, a reflexionar directamente y profundamente, Señor, en nuestra forma de vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de servirte, en nuestra forma de honrar y glorificar tu nombre, porque necesitamos, Señor, ser instruidos, y quién más que tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, para edificar nuestra alma, para edificar nuestro ser.
Tu palabra, Señor, nos enseña que tú nos amas a todos por igual, que tú no haces acepción de personas. Yo te ruego, Señor, en esta hermosa hora, que tú tomes, Señor, control de la vida de esa persona que está en sintonía de este hermoso programa, Señor, y que le ayude, Dios mío, en cualquier dificultad que ella tenga. Padre, yo desconozco cuál es la adversidad o la circunstancia difícil o angustiosa por la cual mi hermano, mi amigo esté pasando en esta hora, pero sí conozco que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú eres capaz de mover cielo, mar y tierra con tal de cumplir tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre, auxilia a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que está en sintonía de esta radio. Préstale, Señor, la atención debida que le está solicitando a esa situación que le está viviendo. Dios mío, ten piedad y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Ten piedad y ten misericordia de aquellas personas, Dios mío, que aún no han reconocido que tú eres Dios fuerte, temible y poderoso. Señor Jesucristo, en esta hora, en tu nombre nos disponemos a predicar tu palabra, nos disponemos a analizar, a estudiar tu santo y bendito evangelio. Padre, te pido tu cobertura. Padre, envía tu Espíritu Santo a nuestra vida para que podamos ser llenos y sustentos de esta hermosa bendición. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermosa la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Podemos ver cómo Dios hace énfasis en un ruego, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesucristo, como usted lo sabe y como yo también soy sabedor, Él vino a morir a esta tierra vilmente en una cruz del Calvario para que todos pudiésemos ser salvos. Idiosincrasiamente, mi hermano, mi amigo, esta porción bíblica hace un énfasis a la ciudad de Jerusalén. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, le hace un llamado 2 veces. Allí dice Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Le está sacando en cara, como decimos los salvadoreños. Dios le está confrontando a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén tenía una costumbre que mataba a los profetas. Hoy en día, no me dejarán mentir, hay una iglesia perseguida, hay una iglesia cristiana evangélica que está pasando por situación difícil en varios puntos del mundo, en diferentes naciones a nivel mundial. Es prohibido predicar el santo y bendito evangelio de Jesucristo. Es prohibido ser cristiano evangélico. Es prohibido adorar a Cristo Jesús. Y por ende, al hacerlo, pues se cae en la pena de muerte, porque el diablo es astuto y él quiere detener el avance de salvación a la humanidad por medio de la palabra. Entonces aquí podemos ver que Dios a Jerusalén le estaba diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad?, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tremenda la palabra de Dios. Hoy en esta hermosa hora vamos a meditar en un hermoso tema, y el tema es los frutos de la rebeldía. Cuando la persona es rebelde a la palabra de Dios, cuando los cristianos evangélicos somos rebeldes a la palabra de Dios, porque aunque duela decirlo, hay muchas personas que dicen que son cristianas evangélicas, pero a veces nos hacemos los rebeldes, a veces no queremos obedecer lo que dice la bendita palabra de Dios. Estamos dentro de una congregación, estamos dentro de una iglesia, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos, nuestra vida refleja cosas muy distintas, a veces cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la voluntad de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo que Él
no le agrada la rebeldía. Por eso el tema, los frutos de la rebeldía, porque Dios está rogando a Jerusalén, según esta porción bíblica, para que Jerusalén salga adelante, para que Jerusalén no padezca los juicios de Dios, para que Jerusalén no reciba el castigo de parte de Dios, que de hecho tenía merecido por el simple y sencilla razón de matar y apedrear a los enviados de Dios, ¿verdad? En todo tipo de empresa, mi hermano, mi amigo, la rebeldía es causante de muchas pérdidas, ¿verdad? En cualquier lugar donde usted vaya a solicitar un trabajo, en cualquier empresa donde usted vaya a solicitar un empleo, usted tiene que sujetarse a las normas de dicha empresa. En cualquier sociedad a la que usted pertenezca, usted tiene que sujetarse a las normas de dicha sociedad. Entonces la rebeldía en cualquier ámbito, sea social, sea religioso, eclesiástico, sea familiar, de cualquier ámbito, cualquier tipo de sociedad en la que usted se desenvuelva, la rebeldía acarrea problemas, la rebeldía genera dificultades. Entonces, por ende, cuando una persona es rebelde, es excluida de ese grupo, de esa sociedad, de esa iglesia, de esa congregación. ¿Por qué? Porque la rebeldía es pecado. El origen de la rebeldía, como usted y yo lo sabemos, viene desde allá arriba del reino de los cielos, cuando Satanás se rebela, ¿verdad?, contra Dios. Satanás se le metió un espíritu contrario en el cual él dijo: yo me rebelo, y él quiso ser igual que Dios. Él quería usurpar el trono de Dios, y él quería tomar por la fuerza la autoridad, el poder, la potestad divina, y ser quien gobernase. De allí nace la rebeldía, cuando Satanás se rebela contra la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, la rebeldía en su origen es satánico. La rebeldía, hermano, no es una buena obra, es una obra satánica, y por eso la palabra de Dios la condena, y por eso la palabra de Dios la exhorta y la señala y nos enseña a nosotros que la rebeldía es mala, es pecado. La rebeldía, como punto número 1, vamos a ver que la rebeldía endurece el corazón del hombre. Cuando una persona es rebelde, el corazón de esa persona se endurece. En el versículo 37 podemos ver que dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios le está diciendo a Jerusalén que Él siempre ha querido un bienestar para ellos, que Él siempre ha querido amarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero el pueblo de Israel tuvo ese problema de rebeldía. Dice ahí: el pueblo de Israel tuvo el privilegio, hermano y amigo, de tener entre ellos al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, a Jesucristo hombre, pero no lo supo aprovechar. Muchos cristianos evangélicos hoy en día tenemos el privilegio de que Dios nos ha dado grandes bendiciones espirituales, de que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, de que Dios nos ha dado privilegios grandes y enormes. Es más, que Dios ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero la rebeldía genera problemas y puede causar la destitución de una persona del reino de los cielos. El pueblo tuvo ese gran privilegio, el pueblo de Jerusalén, de tener al Mesías cara a cara delante de ellos, pero no lo supieron aprovechar. ¿Por qué? Porque ellos tenían su corazón duro. Ellos no alcanzaban a entender que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a esta tierra
para salvar al pecador, para limpiar y purificar el alma de todas las personas que estuviesen en pecado. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores, que todos le fallamos a Dios en determinado momento de nuestra vida. Aún los cristianos evangélicos que nos congregamos en una iglesia, no somos perfectos todavía. Le fallamos a Dios, cometemos pecado y por ende caemos en rebeldía. Pero Dios en su infinito amor se acercaba a Jerusalén y le estaba señalando que necesitaba arrepentirse, que necesitaba apartarse del mal, apartarse del pecado, ¿verdad? Allí podemos ver que Dios en el capítulo 15, versículo 24 del mismo Evangelio de San Mateo, dice el Señor bien claro conforme a la Escritura, Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios en esta hermosa hora nos ha puesto este hermoso mensaje y ha traído esta hermosa palabra porque Él sabe que usted y yo necesitamos ese mensaje, porque sabe que usted y yo en distinta o diferente área de nuestra vida tenemos algún problema que solucionar. Dios asegura y afirma que Él ha sido enviado a las ovejas perdidas, a aquellas personas que en diferente manera o en alguna área de nuestra vida estamos cerrando. Entonces el Señor bien claro expresa que Él fue enviado a buscar a las personas perdidas. Mejor dicho, Él fue enviado, ¿verdad?, a las personas que se han desviado del camino de Dios, del verdadero camino de Dios. El Evangelio nos enseña que nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios, debemos de ser humildes y aceptar nuestros errores, buscar el rostro de Cristo Jesús, reconciliarnos con Él, pedirle perdón a Él, tomar la fe nuevamente y seguir adelante confiando en que Dios es amplio en perdonar, confiando en que Dios es grande en amor. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, podemos ver cómo el Maestro Jesucristo nos da otra hermosa enseñanza conforme a lo que es la rebeldía del pueblo de Dios. Porque muchos de nosotros, hermanos y amigos, tenemos ese problema. Estamos en rebelión con la voluntad del Padre y queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el perdido? El perdido es toda aquella persona, hermano, que nos apartamos de la voluntad de Dios y que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Jesucristo nos confirma que Él vino a salvar su alma, vino a salvar la mía. Él no vino a condenar a nadie. La misma palabra dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, en Lucas 19:10 nos confirma que Jesucristo vino a salvar a las personas que andan en camino de error. ¿Y quiénes son los que andan en camino de error? Somos todos aquellos que en diferente manera nos apartamos del mandato divino. La palabra de Dios, para empezar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros, hermanos, no somos capaces de amar a las personas que nos rodean, tenemos graves problemas, estamos en rebeldía a la palabra de Dios. Hay miles y miles de maneras de estar en rebeldía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, y esa es una de ellas. Proverbios capítulo 14, fíjense bien, versículo 12, nos enseña a nosotros el libro de Proverbios 14:12, nos dice de la siguiente manera, que a veces nosotros creemos, hermanos, que estamos en lo correcto. A veces nosotros creemos que tenemos la razón.
Pero la Biblia es la santa y bendita palabra de Dios y ella no se equivoca porque ha sido Dios quien la escribió usando a los autores bíblicos, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿De qué estamos hablando? De que muchas de las personas, muchos de los seres humanos, así como lo soy yo y lo es usted, a veces creemos que estamos en el lugar correcto y que estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios. Pero debemos de tener cuidado, porque millones de personas, hermano y amigo, creen estar en la verdad, pero la verdad es que están en camino de condenación. Allí es donde debemos de tener un especial cuidado, porque honestamente no todas las religiones llevan a Cristo Jesús. La única religión que lleva a Cristo Jesús es el Evangelio de Jesucristo. Y si no vivimos el Evangelio de Jesucristo, si no predicamos el Evangelio de Jesucristo, si no practicamos el Evangelio de Jesucristo, usted y yo estamos en rebelión. Proverbios 14:12 nos enseña que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Por ejemplo, hermano y amigo, aunque duela decirlo, hoy en día hay 1.500 millones de musulmanes que no creen en Jehová de los ejércitos, no creen en Jesús como Hijo de Dios, no creen en el Espíritu Santo de Dios como Consolador de la iglesia. Ellos creen en otro Dios. Su Dios es Alá, su Mesías, su Salvador es Mahoma. Y esa gente, oiga bien, son 1.500 millones de personas que ellos tienen su doctrina. Y ese es el problema, que esa gente, por la doctrina y la enseñanza que les ha sido dada, esas personas van directamente al infierno. Esas personas están condenadas por la misma Escritura para ser candidatos al infierno eterno, a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque ellos se han desviado del camino, les han instruido en otra palabra, les han instruido en otro tipo de doctrina satánica. El mismo apóstol Pablo dice en la Escritura, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, que todo aquel que predique otro evangelio distinto al del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo, el que predique un evangelio distinto a ese, el mismo apóstol Pablo dice en su Escritura, sea maldito. El Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 3, me confirma a mí, según sus Escrituras, según sus palabras, nos confirma eso y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Evangelio de San Juan, mi hermano, mi amigo, me está diciendo que sin Cristo Jesús no hay salvación, porque aquí dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, se está refiriendo al Padre Celestial, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esos 1.500 millones de musulmanes están siendo conducidos al mismo infierno. Otro ejemplo que podemos revisar en esta área es la religión católica romana. Ellos tienen aproximadamente hasta el año 2017 un número de 1.285 millones de feligreses. Personas, hermano, que han puesto su fe en María primeramente, y en sus santos y en sus ídolos antes que en Jesucristo. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que el único redentor y salvador de nuestras almas es Cristo Jesús. No hay otro nombre, mi hermano, por el cual un ser humano pueda ser salvo. En el libro de los Hechos,
escrito por el apóstol Pablo, Hechos capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Y 12, dice la escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro, oiga bien, y en ningún otro hay salvación, dice el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, porque Él nos está confirmando que estamos adorando, que estamos sirviendo, estamos exaltando y que tenemos anclada nuestra fe en el único Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que puede dar salvación y vida eterna. Así es de que mire, mi hermano, mi amigo, a usted que me escucha, ya no sea parte de ese grupo de gente, de esos 1.500 millones de musulmanes o de esos 1.285 millones de católicos. Salga de ese lugar, apártese de esas religiones, apártese de esas doctrinas satánicas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro, capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el bendito nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios, porque Él nos ha permitido y nos ha escogido para ser parte de los que seremos salvos por la fe en Cristo Jesús. Hay personas que cuando se le predica de esta manera se molestan, no les gusta. Pero amigo, yo quiero decirle que el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, nos enseña de la siguiente manera. Dice, Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Perdón, hermano. La palabra de Dios nos enseña que no hay otra oportunidad de salvación más que solamente en Cristo, ¿verdad? Dios nos está diciendo que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente en Jesucristo hay vida eterna. No hay otra oportunidad de salvación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 5, el Señor Jesucristo nos está enseñando. En San Juan 14, 5 dice la palabra de Dios: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dijo en el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué estamos hablando? Bien claro, la palabra de Dios nos está diciendo que el único camino de salvación, el único Dios eterno, el único Redentor y Salvador de nuestras almas es Cristo Jesús. Entonces, como hijos de Dios, como personas inteligentes, nosotros debemos de saber que Dios nos ama y no quiere que perezcamos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Ese versículo nos enseña, hermano y amigo, ¿verdad?, que Jesucristo vino a salvar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel le dio la espalda a Jesucristo. Pero si nosotros analizamos la Biblia, entonces todos los seres humanos, porque alguien me va a decir si Jesucristo solo vino a salvar al pueblo de Israel, pero la Biblia nos enseña que todas las personas, todos los seres humanos le pertenecemos a Jehová de Jesucristo, le pertenecemos también al Señor Jehová, al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña allí en el
Salmo 24:1 dice la palabra de Dios: de Jehová es el cielo y la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. También en el Evangelio, en el libro de Génesis, dice la bendita palabra de Dios en Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas, todos los seres humanos, le pertenecemos a Jehová Dios Padre y a Jesucristo Dios Hijo. Y si reflexionamos en esos versículos, Dios no es malo, Él no peca, Él no roba, Él no odia, Él no envidia a nadie. Dios no busca el mal, Dios no practica el pecado. Dios es bueno, Dios es amoroso, y así como nos creó, Él quiere que practiquemos su palabra. Él quiere que le honremos, que le glorifiquemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Él envió a su Hijo amado por amor a morir a la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Mire cuán grande es el amor de Dios, que aún siendo pecadores, aún siendo personas imperfectas, aún fallándole a cada momento, porque no hay humano que no peque en esta tierra, Dios aún está presente allí, pendiente de que usted y yo nos arrodillemos, busquemos su rostro y le pidamos perdón por los pecados cometidos. Dios aún sigue rescatando almas, Dios aún sigue perdonando pecados. Jesucristo aún sigue esperando, mi amigo, que usted y yo nos arrodillemos delante de su presencia y le supliquemos su amor, su misericordia, y Él, que es grande en amor y en misericordia, escuchará nuestro ruego, perdonará nuestros pecados, inscribirá nuestro nombre en el libro de la vida y seremos partícipes del día del rapto juntamente con todos aquellos que le buscan. Su palabra es bien clara. Su palabra especifica que el que se humillare será exaltado, pero el que se exalte será humillado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros los humanos somos soberbios, somos altivos y no queremos reconocer que sin Dios no somos nada. No queremos humillarnos en la presencia de Dios. Queremos, hermanos y amigos, hacer lo que nos da nuestro gusto, lo que nos da nuestra gana. Y no, la palabra dice que el que se humilla, o sea, es necesario que usted y yo aceptemos que le fallamos a Dios, que nos arrodillemos, que pidamos perdón, que derramemos nuestra alma y nuestro corazón en llanto, en gemido, en endecha delante de la presencia de Dios. Y Dios, que es grande en amor y en misericordia, perdonará nuestros pecados, limpiará nuestra alma y bendecirá nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice bien claro en el Salmo 24:1: de Jehová es el cielo, la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. No hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. No existe otro Dios. Él fue el que creó los cielos, el mar y la tierra. Él creó las estrellas, Él creó la galaxia, Él creó el universo. Él ha creado todo lo que existe, y por ende a Él le pertenezco yo y a Él le perteneces tú también. Así es de que la palabra nos enseña que el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, si usted es una creación divina, si yo soy una creación divina, no cometamos el error que estas personas cometieron en aquel tiempo. Entreguemos nuestra alma, entreguemos nuestro corazón para la gloria y la honra de Dios. Apartémonos del pecado, apartémonos de la lujuria, de la lascivia, del robo, de la maldad. Saquemos de nuestro corazón el odio, el rencor, la envidia, la avaricia, la
la soberbia. Hay muchas cosas en la vida del hombre que lo apartan de la gloria de Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que nos apartan de la gloria de Dios, pero basta con que usted y yo nos tiremos de rodillas, basta con que usted y yo cerremos nuestros ojos y clamemos al Señor Jesús con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y Él perdonará nuestros pecados, Él limpiará nuestra alma, Él limpiará nuestro corazón. Aleluya. Podemos ver que el Señor Jesucristo nos viene hablando desde hace miles de años. La palabra de Dios viene siendo predicada desde hace miles de años. La palabra de Dios, Dios está diciendo que Él quiere ser benevolente, que Él quiere bendecirnos, que Él quiere limpiarnos, Él quiere purificar nuestra vida. Pero a veces nosotros, nuestro orgullo no nos deja reconocer que Dios es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice el Señor bien claro: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando el Señor se refiere a todos los sedientos, se está refiriendo, hermano, a todos aquellos que anhelamos, ansiamos dentro de nuestro ser perdonados y vivir juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda alma, todo ser viviente lleva dentro de sí el hálito divino, el soplo divino. El Espíritu de Dios es el que nos ha dado vida, y por el Espíritu de Dios es que vivimos hasta este momento, es que pensamos, analizamos y actuamos tal como lo hacemos. ¿Por qué? Porque en usted y en mí hay un Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios solo puede ser sustentado por el manantial de ríos de agua viva, ese manantial que emana del trono de los cielos, ese manantial que emana, hermano y amigo, por medio del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Por eso el Señor dice: venid a mí, dice, todos los sedientos, venid a las aguas. El Señor quiere que usted y yo nos acerquemos. Dios quiere saciar nuestra vida con agua viva para toda la eternidad. Dios quiere saciar nuestra alma con su presencia, su poder, su esencia divina. Quiere el Señor depositarla en usted y en mí, pero somos nosotros los que estamos obligados a humillarnos delante de la presencia de Dios, porque Dios aquel tiempo, en aquel día, se humilló en la cruz del Calvario delante de toda la humanidad, delante de todas aquellas personas. Él se humilló, se despojó de su divinidad, Él se despojó de su autoridad, de su potestad, se entregó como cordero manso, como cordero mudo, no abrió su boca, fue sacrificado para que hoy usted y yo podamos tener perdón y vida eterna. Dios se humilló, pero es necesario que usted y yo también nos humillemos delante de Él. Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo que busquemos su rostro, que busquemos esa bendita oportunidad, esa puerta santa, bendita y poderosa que Él ha abierto para que podamos ser salvos. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos dice el Señor de la siguiente manera. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios quiere que usted y yo depositemos todas nuestras penas, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todos nuestros quebrantos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dudas, nuestras incertidumbres, todas nuestras enfermedades, hermano, todas nuestras debilidades. Dios quiere que las pongamos en las manos de Él. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
enviados y yo os haré descansar. Hermano y amigo que usted me sintoniza en esta hora, a veces estamos llevando cargas que no tenemos que llevarla. A veces el pecado, la desobediencia, la rebeldía nos ha separado de la bendición de Dios. Ya no sentimos gozo, ya no sentimos regocijo, ya no sentimos la presencia de Dios. Pues Dios hoy está diciendo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, todos los que tienen preocupaciones, todos los que tienen angustia, dolor, quebranto. Hay que buscar el rostro del Maestro, hay que buscar el rostro de Cristo Jesús y Él nos hará descansar. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios porque su palabra es fiel y verdadera, y si Él dice que lleguemos a Él y nos hará descansar, Él lo hará, hermano. Punto número 2, veremos que la rebeldía no nos permite sentir las caricias de Cristo Jesús. Cuando el cristiano evangélico o la persona se vuelve rebelde contra la voluntad de Dios, se vuelve rebelde contra el mandato divino, se opone a la santa y bendita palabra de Dios, esa persona pierde la sensibilidad espiritual, pierde la comunión con Dios, y las caricias de Dios ya no las puede sentir. ¿Por qué? Porque la rebeldía Dios no la tolera. Dios resiste a los rebeldes. Dios no puede ver a una persona rebelde. Él no cohabita con una persona rebelde. Mateo capítulo 23, versículo 37 nos confirma, porque el Señor le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué dice esto? Porque los profetas y los predicadores y todos los siervos de Dios que fueron enviados al pueblo de Israel, así como hoy todos los siervos de Dios que están siendo enviados a predicar su palabra a diferentes partes del mundo, así como Dios ha enviado muchos mensajes a su vida y a la mía, el pueblo de Israel en aquel tiempo rechazaba la palabra de Dios, rechazaba el mandato de Dios. Por eso Dios dice: la rebeldía no permitió en aquel tiempo que Jerusalén fuera bendecida, que Jerusalén sintiera el amor, viviera el amor de Cristo. No permitió que Jerusalén, no permitió que Dios los arropara, como dice la palabra. Aquí dice: cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos. Dios quería bendecir a Jerusalén. Dios quiere bendecirnos hoy a usted y a mí, pero la rebeldía, mi hermano y mi amigo, no deja que nosotros seamos bendecidos, no deja que sintamos las caricias de Dios. Hoy en día, el mover del Espíritu Santo de Dios dentro de muchas congregaciones está helado. Es más, me atrevería a decir que hay muchas congregaciones donde el Espíritu Santo de Dios ya no está obrando. ¿Por qué? Porque la rebeldía del pueblo de Dios, la rebeldía del ser humano ha causado una separación entre Dios y el hombre. El anhelo de Jesús, hermano y amigo, es abrazarnos, consolarnos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de dolor, de quebranto para su alma y su corazón, el mío y el suyo también. Dios, el anhelo de Él es abrazarnos y consolarnos a nosotros. Pero el problema es que nosotros a veces por rebeldía o con nuestras actitudes de desobediencia a la bendita palabra de Dios, apartamos la bendición de nuestra vida. Evangelio de Lucas, capítulo 15, para la gloria de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, en la santa bendita palabra de Dios, del versículo 20 al 24, podemos ver una hermosa parábola donde Dios nos enseña por su palabra de la siguiente manera. Dice la Escritura: y levantándose vino a su padre, y cuando aún, dice,
estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amigo, tú que me estás oyendo, yo no sé cuánto tiempo usted tenga de haberse apartado del evangelio, yo no sé cuánto tiempo usted tenga de estar separado del amor de Cristo, pero esta hermosa palabra a mí me está enseñando que hay un amor grande y maravilloso para cada uno de nosotros. La parábola nos enseña que el padre corrió a recibir a su hijo. La palabra nos enseña que el padre abrazó y besó a su hijo. Y yo le pregunto en esta hermosa hora: ¿está usted sintiendo los abrazos y los besos de Cristo Jesús en su vida? ¿Está usted sintiendo las caricias de Cristo Jesús en su vida? La rebeldía no permite, no deja que uno sienta las caricias de Dios. El padre corrió, abrazó a su hijo, lo besó y le demostró que lo amaba. Así hoy, por medio de esta hermosa palabra, Cristo Jesús nos está diciendo: mi amor aún no ha terminado, mi amor aún sigue creciendo más y más. El Señor nos está diciendo, tal como le dijo al profeta Jeremías: con amor eterno te he amado. Entonces la pregunta es: ¿está usted sintiendo los abrazos y los besos de Cristo Jesús? Así como el padre del hijo pródigo no quería que su hijo, ¿verdad?, sufriera, así Cristo Jesús no quiere que tú y yo suframos. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere prosperar nuestra vida, y eso no sería nada. Sobre todas las cosas, Dios quiere que vivamos juntamente con Él por toda la eternidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, dice la palabra de Dios, para gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿De qué estamos hablando? Dios quiere regalarnos la eternidad juntamente con Él. Dice: destruirá la muerte para siempre. Está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de que si usted y yo llegamos a los pies del Maestro, le pedimos perdón, reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestros errores, entonces Él destruirá la muerte. Ya nosotros no seremos candidatos al infierno como aquellos millones que hemos mencionado anteriormente, sino que seremos candidatos a la gloria eterna juntamente con Cristo Jesús. Él solo desea que nosotros nos volvamos hacia Él. Él solo está esperando que usted y yo nos arrodillemos, le pidamos perdón, nos reconciliemos con Él, y Él empezará nuevamente a bendecir su vida, empezará nuevamente a bendecir nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como el padre del hijo pródigo hizo una gran fiesta cuando su hijo regresó, así Jesucristo quiere hacer una gran fiesta en el reino de los cielos el día de hoy, si tú le entregas su alma y su corazón. El Señor ha preparado una fiesta muy hermosa. El Señor ha preparado una fiesta muy especial para todas las personas que el día de hoy le reconozcan como su único y suficiente Salvador.
Salvador. ¿De qué fiesta te estoy hablando? Te estoy hablando de la fiesta descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, donde todos los redimidos por Cristo Jesús, todos aquellos que confesamos nuestros pecados y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, estaremos juntamente con Él. Y dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿De qué estamos hablando? Que hemos sido llamados para ser la esposa de Cristo Jesús y gozarnos juntamente con Él por toda la eternidad. Punto número 3. Dice, la rebeldía provoca que Dios te abandone. Amigo y hermano que estás escuchando esta palabra, la rebeldía dice bien claro en el versículo 38 de Mateo 23, que es nuestra cita base en este hermoso mensaje. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si nosotros continuamos siendo rebeldes, si nosotros continuamos oponiéndonos al santo y bendito evangelio de Dios, estamos en pecado, caemos en pecado de rebelión delante de Dios. Entonces la rebeldía provocará que Dios se aparte de nosotros, así como lo dice. He aquí vuestra casa, le dice a Jerusalén, os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se apartó de allí. Porque ellos no quisieron recibir la corrección, ellos no quisieron recibir la exhortación que Dios les estaba haciendo en el versículo 37, porque Jesucristo fue obediente y Él quiere que usted y yo seamos obedientes también. Dios pudo haber dicho, no voy a morir por todos esos pecadores, por todos esos desobedientes, por esas personas rebeldes que no quieren obedecer la palabra. Mira, en el año 2018 el hermano Dervin Flores va a cometer estos pecados, va a cometer estos errores, pero él no dijo eso. Él se entregó como cordero mudo, él fue obediente, y nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos por serlo. En el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 26 nos enseña la bendita palabra de Dios. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que usted y yo le entreguemos nuestra alma y nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo le busquemos a Él todos los días de nuestra vida. Entonces la rebeldía provoca que Dios nos abandone. La rebeldía provoca que Dios se aparte de nosotros. No permitamos que la gloria, la presencia, la misericordia y el amor de Dios se aparte de todos y cada uno de nosotros. Porque cuando somos rebeldes, le decimos al Señor, yo no quiero nada contigo, apártate de mí. Salmo capítulo 78, versículo 8 dice de la siguiente manera, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios quiere, que usted y yo seamos humildes. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere prosperar nuestra alma. Amigo y hermano, en el punto número 4 dice, la rebeldía te hará caer en vergüenza delante de Dios. ¿Por qué está ese punto número 4? Porque en nuestra cita base bíblica, en el versículo 39, el Señor le dice al pueblo de Jerusalén, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La rebeldía hará caer en vergüenza a todo aquel que nunca quiso aceptar la palabra de Dios. Todos sabemos que un día Cristo volverá a esta tierra. Todos sabemos que un día Cristo recogerá a su iglesia y la llevará a morar juntamente con Él. Entonces, si Dios nos pidiera cuentas hoy,
¿qué cuentas le daríamos a Cristo Jesús? En conclusión, la rebeldía mata la comunión con Dios, pero la obediencia nos da bendiciones y vida eterna. Amigo y hermano que estás oyendo este mensaje, apartémonos de toda rebelión, postrémonos de rodillas delante de Cristo Jesús, reconozcamos que somos pecadores, humillémonos delante de Él y Él será amplio en perdonar. Amigo, yo te invito que ores juntamente conmigo. Hermano, yo te invito que ores juntamente conmigo hoy, porque es necesario estar en paz con Dios. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Padre eterno, gracias por tu mensaje en esta hermosa hora. Santo Espíritu de Dios, gracias por haber tocado el corazón y el alma de ese amigo, de ese hermano que nos está escuchando. Dios, gracias porque tu palabra nos enseña que la rebelión nos aparta de ti. Gracias, Dios mío, porque hoy por medio de tu evangelio he podido aprender que no debo seguir el ejemplo de aquellas personas que no se quisieron humillar delante de ti. Padre, si mi familia fue rebelde, si mis padres fueron rebeldes, yo hoy me postro delante de ti y de rodillas te pido perdón. Te suplico que borres todas mis rebeliones, te suplico que perdones todos mis pecados. Me arrepiento, oh Señor, de todos mis pecados. Invoco tu nombre, Señor Jesús, y te pido que me laves y me limpies con tu bendita sangre y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque solamente tú, Jesús de Nazaret, eres Dios, Salvador y Redentor de nuestras almas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que han estado en sintonía y que están orando juntamente conmigo. Derrama de tu presencia, derrama de tu poder sobre todas aquellas personas que están en sintonía de esta hermosa radio. Derrama de tu presencia, de tu poder y de tu bendición sobre nuestro pastor general, hermano José Luis Chávez, la iglesia, la congregación, la misión. Derrama de tu bendición, de tu protección y de tu cobertura, Señor, sobre todo cristiano evangélico que se humilla delante de ti, que reconoce sus pecados y que invoca tu nombre, invoca misericordia, piedad y perdón. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos en esta hermosa hora.